lo podemos equiparar a la retinopatía diabética, comienza a tener problemas vasculares, dificultad al caminar y termina en parálisis. Y se considera que es la primera descripción de un cuadro de diabetes en la población occidental. Las pertinencias, la sindemia egipcia acá, un poco de las 10 plagas, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, que realmente se llama la palabra sindemia porque fue una concadenación de epidemias que desembocaron en la epidemia número 10. Ahí el gobernador de Egipto, el faraón, dijo: señores, no los quiero más, váyanse para Israel. Y ahí justamente la noche anterior a la partida se suspendió o se cesó la plaga. Hay 8 enfermedades citadas en la historia, desde la esquistosomiasis, la fiebre tifoidea, viruela, antrax, que realmente fueron los responsables de este cuadro que pasó a la historia. De hecho, hay una película de la década del 50-60 famosa, que era la de los 10 plagas de Egipto. El síndrome de Howe, donde está la descripción de la primera dieta hiposódica, y las enfermedades de transmisión sexual que ya existían en esa época. De hecho, hay un relato de un profesor norteamericano que considera que en el Deuteronomio, cuando se habla de la prostituta de Egipto, se habla de sífilis. Quiero comentarles que cuando nosotros éramos jóvenes creíamos que la sífilis era de América. Perdónenme, los estudios genéticos que se hacen y se realizan actualmente están mostrando la evidencia que estaba en todos los lugares del mundo donde se encontraban lesiones óseas compatibles con la enfermedad venérea, triconematosis, sífilis, ¿no? Esto se lo digo porque apareció hasta en Pompeya. Pompeya fue destruida en el año 70 después de Cristo. Adelante. Pompeyo, que estaba combatiendo contra Mitírates, avanza sobre Judea. Hay 3 cosas que aporta la medicina militar: la miel tóxica, que es la gliotoxina, una de las guerras biológicas, el inicio de la guerra biológica; malta o betún, que es el uso del petróleo que dio origen después a lo que se llamó el fuego griego; y por último, la lepra, que venía desde Oriente, y Pompeyo, cuando finaliza esa campaña, la lleva a Roma. Ya la había llevado Alejandro Magno a Grecia, pero Pompeyo traslada la lepra a Roma. Esto es lepra y esto es la miel tóxica, que todavía se sigue observando. Provoca un cuadro, que somos médicos, trastornos del ritmo cardíaco, una cucharada de sopa aproximadamente, que es la dosis tóxica, y provoca desde bradicardia hasta Wolff Parkinson White. Eso fue demostrado en estos años cuando usamos el electrocardiograma. Adelante. Seguimos avanzando. Roma, cuando muere Julio César, era todo lo que está en rojo. Octavio, agranda el imperio, todo lo que está en marrón. Y por último, Trajano llega Britania hasta el Golfo Pérsico, el único emperador romano que llegó al Golfo Pérsico. Adelante. Seguimos. ¿Qué aportaron los romanos? Los romanos sabían mucho de medicina militar, sabían mucho de hemorragias, que ellos le llamaban eisenia, sabían cómo tratarlo, el tétanos, la gangrena y la sepsis, las 4 enfermedades que eran responsables de las lesiones en la antigüedad. Fractura de la marcha, ellos caminaban 30-40 kilómetros por día, de las cálidas, de ahí viene la palabra Calígula, que fue el emperador. La siriasis, cuando aparecía la estrella Sirio, ellos sabían que venía el verano, y por eso le llamaban siriasis, el golpe que nosotros le llamamos golpe de calor, en sus 3 o 4 formas de gravedad. Ahogamiento, en aquella época había mucha gente que en las campañas, cuando atravesaban corrientes de agua, que morían ahogados. Y también enfermedades propias del imperio, la malaria en Roma. En la época de Aníbal, la campaña de Aníbal fue frenada al sur de Roma por las marismas pontinas. La brucelosis, la enfermedad que nosotros conocemos acá en Argentina como la de los matarifes, que tiene compromiso pulmonar y compromiso óseo. La tuberculosis, ellos le llamaban consumere, o tisis, los griegos, porque consumía a la persona. Parasitosis intestinales, se han encontrado ADN de Giardia, ¿no?, sobre
todo en los baños romanos, me refiero a los baños públicos de Roma, ¿no? La gota, llamada enfermedad de los reyes, ¿no? O enfermedad de los ricos, del saturnismo o plomo. De ahí viene el problema de la zapa. La zapa es el acetato de plomo. El acetato de plomo que venía en los odres se unía con el vino y le daba un carácter dulzón muy rico. Los romanos llegaban a beber por día entre 1 y 5 litros. Y se ha estudiado y se considera que la caída del Imperio Romano pudo haber sido, uno, por el uso indiscriminado del vino y la intoxicación por Saturnino, Tiberio, que estaba medio loco, Calígula, que también estaba medio loco, Nerón, que también estaba loco de todo. Entonces, era una situación que desde el punto de vista médico también fue estudiada o analizada. Y también, bueno, aparece en aquella época los romanos llevaban la sífilis. Se ha encontrado justamente en Pompeya, en los huesos de los restos de una mujer, ADN que pertenece justamente al treponema palio. Con lo cual estoy diciendo que era una enfermedad universal, no estaba limitada solamente en América. En 1492 los españoles lo llevaron a Europa. Y también, desde el punto de vista genético, se ha encontrado la gente del hospital de Gemelli en Italia, en Roma, el problema del gluten, como nosotros lo llamamos, de intolerancia al gluten. Fíjense que gracias a la genética, cuántas cosas que nos ha aportado en el conocimiento, ¿no? Seguimos. Doctor, usted me dice más o menos cómo vamos, que yo así me voy a mostrar. Estos son los personajes de la época, los que mataban, los que tenían la sartén por el mango, como diría César Augusto. Él tuvo artrosis y gracias a la curación de un médico, los médicos fueron libres, porque antes los médicos eran esclavos y eran de origen griego. Herodes el Grande, que muere, muere de gangrena de Fournier. Las crónicas relatan que muere por gangrena de Fournier, que el olor era pestilente, era terrible justamente, y nadie lo quería atender. Herodes el Grande, el que mató a los inocentes, ¿no? Varo, el que fue derrotado, él estuvo a cargo de Judea, antes de ir a Alemania, a Germania, como se decía. Él dice las crónicas, ¿no? Llegó pobre a una provincia rica y se fue rico dejando una provincia pobre. Dejó mucha escuela. Hay mucho. Es un verdadero maestro. Después venía Floro, que fue el que desencadenó el levantamiento en el año 66, y Tito, que fue el que tomó Jerusalén en el año 70, el terrible asedio de Jerusalén, que duró 4 meses. Hubo